En esta ocasión vamos a estar hablando sobre problemas del sueño y para eso es un honor para nosotros contar con la doctora Sofía Luján. Sofía es médica neuróloga, diplomada en medicina del sueño y acreditada por la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño. Se dedica hoy en día casi exclusivamente a medicina del sueño, también forma parte del laboratorio de sueño del FLENI y forma parte de la mesa de trabajo de medicina del sueño de la Sociedad Neurológica Argentina. Es un gusto para nosotros tenerte hoy en esta entrevista, Sofía. Bueno, Sofía, en primer lugar, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo para poder tener la entrevista. Y para empezar, quería primero, a ver si podemos empezar con una definición del sueño, ¿sí? Como para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del sueño, ¿sí? Bien, bueno, el sueño a veces es una definición difícil porque en realidad es algo que sucede todos los días, o que debería suceder todos los días, y es una fluctuación o un cambio en el estado de conciencia. Es decir, es un estado de inconsciencia transitoria, reversible, que debería suceder cada 24 horas y ser suficiente, según nuestra edad, en cantidad y en calidad. Ok, y me gustaría, en primer lugar, que por ahí hablemos de la importancia del sueño, cuál es la relación que tenemos hoy en día con respecto al sueño, sobre todo con respecto a los cambios con el último tiempo, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, el teletrabajo, diferentes factores que pueden haber alterado o no el sueño. Sobre todo en base a tu experiencia, cómo notas que las personas, digamos, le dan la importancia al sueño que requiere o cómo lo ves? Mira, a mí ahora me da la sensación como de que dentro de algunas otras cosas que se están priorizando, quizás hay como más interés en lo que es llevar un estilo de vida un poco más saludable, o hacer más deporte, o algo más de interés nutricional. También hay, viste, como un poco más de interés en la gestión del estrés, bueno, algunas cuestiones que están buenas. En ese plan, digamos, también se empieza como a prestar un poco más de atención al sueño. Pero veníamos de muchos años y de mucho tiempo donde el sueño en realidad fue subestimado. De hecho, incluso había mensajes hace poco bastante polémicos respecto a que dormir hacía que uno pierda su tiempo productivo, o digamos que dormir es una pérdida de tiempo y que no es necesario, y que duerme la gente que no tiene otra cosa que hacer. Y en realidad eso es como un mensaje bastante peligroso, porque es muy importante dormir, porque nosotros dormimos para, digamos, no solo para recomponer nuestro estado de energía, sino también para reparar las células del daño celular, del metabolismo del día, para que se regule el sistema inmune, para que se regulen nuestros procesos de memoria y de aprendizaje, para que se restablezcan, digamos, algunos niveles hormonales que tienen que ver con metabolismos importantes respecto desde la glucemia hasta algunas otras sustancias que van a hacer que nosotros podamos, por ejemplo, tolerar mejor el dolor, que podamos mejorar o templar nuestro estado de ánimo, un montón de funciones, digamos. Siento que durante mucho tiempo el sueño fue subestimado y que en este mensaje de que hay que ser muy productivo y dentro de no gastar tiempo en el sueño, por ejemplo, es como bastante un mensaje, digamos, eh, contraintuitivo, porque si uno quiere aprender, quiere ser productivo, quiere estar mejor de manera creativa, debería dormir lo suficiente. En el contexto de la pandemia ni hablar, porque en realidad la pandemia hizo que cambiáramos un montón de hábitos y de rutinas que hacen que nuestro organismo tenga procesos como más predecibles, entonces más sencillos. Por ejemplo, no sé, se atrasaron los horarios en los que se cenaba, o se atrasaron los horarios en los que se usaban pantallas, o hubo un aumento del uso del tiempo de uso de pantallas, y eso afectó directamente el sueño. En Argentina hubo estudios donde demostraron que hubo como dos cosas muy importantes. Por un lado, se corrieron los horarios y entonces la gente se empezó a acostar más tarde y a despertar más tarde. Y eso está demostrado por algunas encuestas que hizo el CONICET. Y por otro lado, desde la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, lo que vimos es que hubo mucho impacto sobre el sueño respecto al estado de ánimo, a la ansiedad, a la angustia, a la preocupación, a la incertidumbre que tuvo que ver con la pandemia, y eso fragmentó el sueño y lo transformó como un sueño de peor calidad. Entonces la gente refería al final de estar durmiendo peor durante la pandemia que antes. Y lo otro que también pasó puntualmente en la pandemia fue que la gente empezó a como a soñar más o a recordar más los sueños, y esto un poco se relaciona con lo que dijimos antes, o sea,
al haber corrido el horario de sueño, probablemente se haya como reclutado un sueño REM más, que si querés después hablamos un poco de eso, pero bueno, como hubo más sueño REM o horarios de sueño no habituales, eso favorece el recuerdo de los sueños. Y además la angustia, la ansiedad, la preocupación, también como que tiñó un poco el tema respecto a lo que la gente soñaba con la pandemia, con contagiar a un ser querido, con una situación catastrófica. Así que bueno, el sueño estuvo afectado, digamos. Y yo creo que post pandemia, como también quedó cierta secuela en la forma en la que dormimos, por ahí también hay algo más de interés de, bueno, a ver si se pudiera encontrar alguna causa o algún tratamiento o ordenar de alguna manera esos síntomas que aparecieron en el sueño, ¿no? Perfecto, sí. Me mencionaste algunas cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo cuando hablaste sobre la lógica de la productividad. Sabes que eso es algo que escuché muchísimas veces, que a veces se trata el sueño como si fuera como apagar un auto, ¿no? Sí. Digamos, durante el día el auto está prendido, estamos yendo a algún lugar y después cuando está apagado no está haciendo nada. Entonces, si le robamos una hora al sueño, es una hora que vamos a usar para estudiar, para trabajar, como si fuera para hacer algo. Por eso me pareció muy importante, bueno, que hayas podido mencionar las diferentes funciones que ocurren mientras estamos durmiendo, ¿no? Porque no es que, digamos, llegamos a este estado de inconsciencia y nada ocurre, sino que hay diferentes funciones metabólicas o que hacen a a la salud que siguen funcionando mientras dormimos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, por ahí está interesante pensarlo así, como que todos los sistemas de nuestro organismo tienen un modo día y un modo noche o modo sueño. Y en ese modo sueño suceden cosas que durante el día no pasan, y entonces son importantes. Y en realidad se hicieron varios estudios a nivel internacional respecto así con el avance de un montón de otras cosas que nosotros mejoramos o cambiamos como especie, de repente necesitamos dormir menos y se demostró que no necesitamos dormir menos, seguimos con el mismo requerimiento de sueño. Y si no fuera un proceso tan importante y tan vital, eh, no se le dedicaría un tercio, digamos, de nuestra vida adulta a dormir. O sea, hubiéramos como cambiado en eso, hubiéramos de alguna manera evolucionado a sintetizar las horas de sueño y eso no pasó. Con lo cual, eso demuestra que es muy importante, como te digo, en todos los sistemas. Totalmente, y mencionaste también la relación que, bueno, que apareció o que por ahí se hizo más visible en pandemia entre situaciones de ansiedad, preocupaciones y dificultades en el sueño. Y sabes que es un tema que me parece súper interesante porque, bueno, hace rato que está estudiada por ahí la comorbilidad entre diferentes trastornos de ansiedad, episodios depresivos y diferentes condiciones de salud mental y, bueno, dificultades en el sueño. Así que me parecería interesante por ahí hablar un poco sobre esta relación, cómo es la relación entre el sueño, diferentes cuestiones de salud mental y sobre todo el impacto que por ahí el tratamiento del sueño, la mejoría del sueño puede tener en salud mental, que eso es algo que me parece importante poder destacar y a veces cuesta comunicar la importancia que tiene, ¿sí? Mira, por un lado yo te diría, como dijimos al principio, hay una relación directa entre estado de ánimo, o sea, sin hablar de patologías, estado de ánimo, irritabilidad y haber descansado bien. O sea, y de hecho lo opuesto también sucede, o sea, cuando uno tiene un día más, donde estuvo más irritable, o donde estuvo más malhumorado, o donde estuvo quizás muy activo por alguna situación, le cuesta más dormir. Entonces, la relación respecto al estado de ánimo y al sueño es clara, contundente, y cualquier persona, si se pone a pensar, la vivenció, digamos. Lo mismo sucede cuando hay una patología, o sea, en realidad en las, digamos, enfermedades que vamos a hablar como enfermedades mentales, pueden aparecer síntomas respecto al sueño. Y en la inversa, en las enfermedades del sueño pueden aparecer algunas fluctuaciones en el estado anímico o en la atención o en algo que pueda vivenciarse como si fuera un síntoma respecto a salud mental, digamos. Entonces esa relación también es bidireccional. Y el tema en general, lo que es un poco más complejo, es que de repente se empiezan como a armar círculos, donde, por ejemplo, una persona tiene ciertas características ansiosas o de personalidad de ansiosa, sin estar en un momento quizás álgido o en un trastorno de ansiedad generalizado. Cuando uno está así más ansioso, quizás dentro de los pensamientos o de las cosas que quiere como manejar es, bueno, quiero dormir mejor para mañana poder resolver tal y tal cosa. Ese pensamiento respecto a quiero dormir mejor empieza a aumentar el estado de alerta a la hora de dormir y hace que uno en vez de dormir mejor duerma peor. Entonces se va como
empezando a formar un ciclo que después se va a ir retroalimentando, donde de repente yo cuanto más quiero dormir, menos puedo dormir, al otro día tengo un día peor respecto a mi nivel de ansiedad y de estrés, y entonces le pongo más importancia a poder volver a dormir, y eso hace que duerma peor, y entonces cada día es como que va empeorando. La ansiedad en sí misma puede afectar el tiempo que tardamos en dormirnos, puede aumentar el número de despertares, puede aumentar el tiempo despierto después de inicio del sueño. Esto es como un concepto medio difícil, pero es bueno, el tiempo que pasamos despiertos, no es que nos fuimos a dormir. O puede ser que nos despertemos antes, que es un despertar precoz. Durante algunos cuadros de ansiedad generalizada o en trastornos depresivos también podemos tener todos estos síntomas. Y a veces algún tipo de depresiones más atípicas pueden presentarse con el síntoma opuesto, o sea, tengo ganas de estar en la cama y entonces duermo todo el día, o no tengo ganas de hacer cosas y duermo más. Lo interesante es que si bien uno puede a veces relacionar con alguna situación puntual, algún tema del sueño, si está cursando algún síntoma de salud mental, bueno, si esto se instala y se mantiene en el tiempo, habría que pedir, digamos, una evaluación de qué está pasando en el sueño, y ver si es esto, estamos entrando en este ciclo que después cuesta un poco de trabajo desandar, digamos, o si tiene algo que ver estrictamente con el sueño. Eso es interesante también. Bueno, recién cuando explicabas este ciclo justamente que se arma entre el sueño y por ahí la ansiedad o la preocupación, que esto es algo que se ve mucho, ¿no? De repente una persona que tiene dificultades para dormir puede empezar a ver la hora, puede ver el reloj, hacer cálculos, ¿no? Si me durmiera ahora, ¿cuántas horas dormirías? Y eso es algo que va exacerbando y, de hecho, es un poco también lo que se trabaja en terapia conductual, ¿no? Que es un poco la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con qué expectativas tengo con respecto al sueño, y también un poco asociación de estímulos o control de estímulos, que es, bueno, los estímulos que evoca, por ejemplo, la cama o la situación del dormir, ¿no? Que a veces pasa esto que mencionaba justamente el ciclo, que cuando una persona empieza a tener dificultades para dormir, la situación de ir a la cama ya es algo que me pone en alerta, genera aprensión, genera más activación fisiológica que dificulta el sueño. Entonces, bueno, me interesaba si podíamos hablar un poco sobre, bueno, explicar un poco cómo funciona el ciclo del sueño, o qué es lo que causa que durmamos o no durmamos, qué diferentes factores están involucrados, porque algo que noto es que a veces se pone todo el foco en, bueno, qué pasa a la hora de dormir, y como bien mencionabas, es un ciclo que arranca a lo largo del día, ¿no? Hay personas por ahí que pueden estar hiperalertas todo el día, Exacto. entonces estaría bueno por ahí circular un poco con respecto a cómo funciona el sueño, ¿sí? Bueno, en realidad nosotros tenemos como distintas señales que nos van a decir en qué momento deberían, no que nos van a decir, no, obviamente son inconscientes, pero quiero decir, distintas señales que le dicen a nuestro organismo en qué momento hay que dormir. Esas señales son, una se llama la deuda de sueño, o tiene otros nombres más complejos, pero la idea es todos los productos de desecho celular, de las células fueron haciendo sus distintas reacciones celulares, van acumulando sustancias, y esas sustancias a medida que llegan a un nivel crítico es como aparece una presión para dormir. Dentro de esas sustancias, por ahí las comento porque quizás vamos a hablar más adelante, como una de las más importantes se llama adenosina. Y entonces la adenosina, cuando se va acumulando, aumenta la deuda del sueño y llega un momento, un umbral, donde a partir de ahí nosotros vamos a tener que dormir. Otra de las señales que le dicen a nuestro organismo que hay que dormir, o al cerebro que hay que dormir, es que digamos, el ritmo circadiano, o sea, esto, que el sueño debería suceder cada 24 horas. Entonces llega un momento donde, bueno, más o menos, la última etapa de sueño empezó hace 24 horas, ahora debería volver a dormir. Otras cuestiones tienen que ver con hormonas, por ejemplo, la melatonina, que van a hacer un pico cuando sea el momento en el cual debamos al ratito empezar a dormir, y a otras hormonas van a estar bajas, o sea, lo opuesto, en vez de estar acumuladas en un pico, van a estar en su nivel más bajo del día, como el cortisol. También hay otros cambios en el organismo que tienen que ver con la temperatura corporal, y entonces la temperatura corporal va a ir preparando al cuerpo como, bueno, en un par de horas vamos a empezar a dormir, entonces va a ir bajando. Nombré todas estas cuestiones porque, digamos, cuando nosotros después vemos recomendaciones de qué cosas hacer para que ese sueño suceda, digamos, de una manera biológicamente más coherente, vamos a decir, bueno, deberíamos aumentar nuestra deuda de sueño, y eso lo hacemos aumentando nuestra actividad psíquica y física. Entonces, hacer actividad física aumenta la deuda de sueño, por ejemplo. Por otro lado, respetar esta fluctuación en la temperatura corporal significa quizás elegir un horario de actividad física más temprano o más alejado de la hora de dormir, aunque bueno, hay algunos casos donde el único momento es, no sé, 2 horas antes de dormir, y bueno, quizás para ese individuo esté bien, pero lo ideal sería alejar
ese horario de actividad para que no afecten esta curva de la temperatura. Por otro lado, la melatonina, nosotros, como decimos, se va a acumular y va a ser una señal de nocturnidad y de que hay que ir a dormir, y la realidad es que lo que va a hacer que aumente la melatonina es que nosotros dejemos de percibir luz. Entonces, la oscuridad y mantenernos alejados de las pantallas es otra cosa que va a favorecer la producción del sueño. Entonces, y esto de los ritmos que decíamos, bueno, cada 24 horas, si yo tengo una agenda de sueño muy irregular, los martes me duermo a las 11, los miércoles me duermo a las 10, los jueves me quiero dormir a las 2 de la mañana, los viernes salgo. Como que si hago esa fluctuación tan grande, eso también un poco desorienta o puede entorpecer esa transición al sueño. Entonces, todos esos procesos, si uno los conoce, después puede ir tomando decisiones que ayuden a, digamos, a obtener el mejor sueño posible. Tal cual, estaba pensando justamente en eso, en cómo poder comprender cómo funcionan estos procesos, ayuda a entender cómo nuestro comportamiento puede relacionarse con estos funcionamientos, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, de algunas cosas que mencionaste em, bueno, por un lado, la exposición a la luz solar o a diferentes fuentes de luz, en cómo pueden afectar en esta carga de sueño o en esta deuda de sueño. Estoy pensando por ahí en algunos intentos de solución que uno puede pensar intuitivamente, como por ejemplo, si no estoy pudiendo dormir, bueno, voy a tratar de aprovechar cada momento en el día que pueda para tirarme a descansar o tirarme a dormir, ¿no? Y por ahí cómo esto puede entrar en conflicto con estos mecanismos que estás mencionando, ¿no? Claro, bueno, por ahí empieza a pasar eso. Algunas cosas, como vos decís, que parecen intuitivamente las más correctas, por ejemplo, como ayer dormí mal, hoy me voy a acostar más temprano y me voy a quedar hasta más tarde a ver si puedo como recuperar ese horario. Bueno, no, porque eso va a seguir como distorsionando el momento óptimo a partir del cual debería empezar el sueño. O lo mismo, bueno, tengo un rato y me acuesto a dormir la siesta. Si yo lo hago un día, una vez, no pasa nada. El tema es que si esto se empieza a instalar y yo empiezo a dormir durante el día, gasto mi deuda de sueño. Otra cosa que uno tiende a hacer cuando no puede dormir bien o no puede dormir en el momento que quiere es se acuesta en la cama más temprano, como dijimos, trata como de alguna manera de recuperar esa oportunidad de sueño, pero está con el celular o con la tele o con la compu. Eso está afectando la melatonina, con lo cual tampoco va a favorecer el sueño, sino que, al contrario, va a ser contraproducente. Y ni hablar lo que te escuché más temprano, lo de la hora. O sea, si uno mira la hora, lo único que hace es eso, es aumentar como la expectativa negativa respecto a, ¿cuánto pasó y sigo sin dormirme? O ¿cuánto falta para que suene el despertador y se termine mi oportunidad de dormir? Todas esas cuentas al final solamente nos llenan como de angustia y de ansiedad respecto al sueño y eso aumenta la alerta y disminuye las chances de que me duerma. Y justamente en este punto, con respecto a expectativas, ¿no? A veces las personas podemos tener expectativas con respecto al sueño que bueno, mencionas el ejemplo de la hora, ¿no? Que pueden ser como contraproducentes. Eh, con respecto al sueño en sí mismo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es esperable que uno puede estar acostado en la cama antes de que, bueno, efectivamente se duerma? Porque a veces eso también puede ser un factor, ¿no? Como la expectativa de que tendría que ser instantáneo y cuando pasaron 5 minutos para que no esté dormido, empiezo a, che, ¿y si no me duermo? ¿Y si no viene el sueño? Entonces, quería saber, por un lado, sí, ¿cuánto es un tiempo esperable hasta poder dormir? Por otro lado, ¿cuánto es esperable para ahí que dure el sueño? Eh, con respecto a las interrupciones durante el sueño, ¿son esperables? ¿No deberían estar? ¿Cuánto es, bueno, lo normativo? Esas son como algunas preguntas que suelen aparecer frecuentemente, ¿no? Bien, bueno, por un lado, ¿cuánto uno tarda en dormirse? Nosotros podemos hablar de, digamos, las normas que tenemos por polisomnografía, que es el estudio que se hace para estudiar el sueño, donde nosotros convocamos a la persona a un laboratorio de sueño, ponemos sensores para ver si está despierto o dormido, sensores respiratorios, sensores de movimiento, y vamos viendo la transición desde la vigilia hacia el sueño y las distintas etapas del sueño. Esa transición, o eso que nosotros vamos a llamar latencia del sueño, que es cuánto tiempo tarda en dormirme, por polisomnografía es 30 minutos. En casa más o menos es lo mismo, pero en realidad después terminamos definiendo la normalidad o no en efectos de disconfort. Bueno, me generó mucho disconfort esa espera al sueño, eso se puede abordar porque la idea ahí es que la sensación subjetiva mejore. Muchas veces la gente por ahí tiene, o no sé, el caso de algún familiar o conocido que la típica frase, apoyo la cabeza en la almohada y me duermo. Bueno, eso en general no es la normalidad. Eso de hecho al contrario es un signo de privación crónica de sueño. Probablemente esa persona se duerme muy rápido como un síntoma de que su sueño es de mala calidad.
Entonces hay un tiempo normal de relajación y de somnolencia antes del sueño en sí mismo, y ese tiempo, como decíamos, más o menos son 30 minutos. Por otro lado, en relación a la continuidad, también está previsto que todos en una polisomnografía podemos despertarnos hasta 10 veces por noche. Lo que sucede es que en esos despertares está mucho, digamos, los vamos a teñir de nuestras experiencias. O sea, si yo soy una persona que no tengo ninguna queja respecto a mi sueño, y alguien me pregunta, ¿vos te despertaste anoche? Yo quizás voy a decir no, o no sé, o sí, capaz una vez, giré, no sé. Ahora, si yo estoy a la expectativa de cómo dormí, porque siempre duermo mal, siento que siempre voy a seguir durmiendo mal, que cada vez que me acuesto duermo mal, cada vez que me despierto estoy como prestando atención y decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasé despierto? Pasé más despierto hoy que ayer, o voy a al final estar más tiempo despierto que lo que me gustaría. Todo eso afecta la subjetividad y la percepción del tiempo despierto, y la percepción de los despertares en sí mismos. Entonces, eso que es un concepto por ahí, como la gente que tiene trastornos crónicos en el sueño, o sea, que tiene insomnio crónico, busca que no haya ningún despertar. Eso no es el sueño normal. En el sueño normal hay despertares. Lo que pasa es que esos despertares no tienen que ser un problema. Y respecto por ahí al tercer aspecto que tenía que ver con la duración, eso va a variar según la edad. En general, los bebés recién nacidos duermen 16, 17, 18 horas. Lo que pasa es que todo fragmentado, y cambian los ciclos de sueño, y los adultos deberíamos dormir, digamos, por estándar o por recomendación internacional, 8 horas más menos una, se dice. O sea, pueden ser 7 o pueden ser 9. También pueden ser menos, porque en realidad es un aspecto subjetivo la necesidad de dormir, la deuda de sueño, todo lo que hablamos. Entonces, en realidad, cuando uno fija el objetivo con una persona que tiene un trastorno de sueño, más que fijar la cantidad de horas, tiene que ser la sensación respecto a cómo me sentí cuando me desperté, cómo fue ese sueño reparador y cómo me sirve para durante el día estar activo, despierto, lúcido, poder prestar atención, poder tener creatividad, todo lo que decíamos hoy, y cómo va mi nivel de energía durante el día. Esos son como los aspectos que tengo que valorar, más que la cantidad de horas en sí. Porque además, incluso la cantidad de horas después cae un poquito más. El sueño, cuando uno tiene más de 65 años, se vuelve un poco menos eficiente, o sea, tengo más despertares, esos despertares duran más, por ahí me duermo antes, me despierto antes, y hay como algunas fluctuaciones respecto a la edad, ¿no? Pero bueno, por eso los objetivos tienen que ser personalizados, y es más que nada trabajar en la sensación subjetiva del sueño. Qué bueno poder escuchar, digamos, una explicación sobre, por ejemplo, cuánto tiempo uno tarda en dormir o sobre estos despertares, porque suele ser una fuente de mucha angustia cuando uno piensa, por ejemplo, que el sueño debería ser de corrido, ¿sí? 8 horas de corrido y ningún momento de vigilia o de acomodarse en la cama o nada por el estilo, ¿no? En ese sentido te quería preguntar también sobre la sensación que uno siente al despertarse, ¿sí? Esa percepción que tengo de descansé, o a veces suena la alarma y me despierto recansado cuando suena la alarma y por ahí, bueno, si esta sensación es como un buen indicador de la calidad del sueño siempre, o depende en qué momento del sueño me encuentre cuando suena la alarma. Me gustaría saber un poco sobre eso. Bueno, ahí hay como distintos conceptos. En general, como línea general, vamos a decir sí, la sensación con la cual uno se despierte va a ser como un indicador de la calidad de sueño. Ahora, puede suceder, por ejemplo, si yo tengo mi ritmo de sueño seteado, no sé, de 11 a 7, y de repente un día tengo que ir al aeropuerto y me pongo el despertador a las 6, aunque me haya acostado antes, ese cambio de horario va a hacer que mi cerebro no estaba previsto el despertar en ese momento, entonces quizás estaba en una etapa de sueño a partir de la cual la sensación de despertar no es tan agradable. Eso sucede con el sueño REM, que es cuando a veces nos despertamos y sentimos que falta un montón, y en realidad quizás si hubieran pasado 5 minutos más y salíamos del REM y volvíamos al sueño superficial, ya cambiaba la sensación. Como esa sensación es bastante desagradable, en general no suele pasar siempre, entonces si yo cambié mi agenda de sueño y me voy a empezar a despertar siempre a las 6, de repente mi cerebro va a aprender eso y va a correr el sueño REM de las 6. De hecho, incluso hay algunas apps ahora o trackers de sueño y cosas que te dicen, bueno, encuentra el mejor momento para despertarte. Entonces, esas, digamos, inteligencia artificial lo que hace es más o menos predecir en qué momento vas a hacer REM, y el despertador suena un poquito después. Sobre eso, bueno, hay un montón de cuestiones, pero un poco el concepto es ese. En general, cuando mi sensación es así todos los días, es un indicador de mi calidad de sueño.
si pasó alguna situación ocasional, bueno, tiene que ver probablemente con ese cambio puntualmente ocasional. Perfecto, clarísimo. Y mencionaste de vuelta el concepto del sueño REM, que lo habías mencionado anteriormente cuando mencionas de que las personas por ahí en pandemia soñaban un poco más, ¿no? Que por ahí tenía que ver con el momento de despertar. Y me gustaría si podemos explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos del sueño REM. Bueno, nosotros tenemos dos grandes etapas de sueño, digamos. El sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM es el que se conoce comúnmente por sus niveles de profundidad. Entonces se habla del sueño superficial y profundo, y el superficial comprende polisomnográficamente, o sea, si nosotros hiciéramos un análisis del electroencefalograma, vamos a ver etapa N1, que es como una lentificación respecto al estar despierto, y etapa N2, que aparecen unos elementos particulares o grafoelementos particulares del sueño. El sueño de ondas lentas es el sueño profundo, también es no REM, y después, complementaria a este sueño no REM, tenemos el sueño REM. El sueño REM es un sueño que no lo vamos a categorizar en profundidad, porque es un sueño distinto, las ondas cerebrales son distintas, suceden otros procesos a nivel biológico, hay como más fluctuaciones, es más activo en algún punto desde el punto de vista electroencefalográfico. Pero el concepto que hay que tener es eso, que todas las etapas son complementarias, tenemos que tener cada una de esas etapas con una transición lógica coherente, ordenada en ciclos a lo largo de la noche, y esos ciclos van a ir cambiando también según el momento de la noche. Y cada una de esas etapas tiene como algunas funciones biológicas importantes, por ahí como esto, como característica del sueño REM, es el sueño donde más se sueña, a pesar de que aparentemente en las otras etapas también, y por eso si nosotros tenemos algún despertar en sueño REM es cuando tenemos más vivido el sueño, y de repente, si no nos despertamos en sueño REM, quizás sentimos que no soñamos o no nos acordamos. Y respecto al sueño no REM, o al sueño de ondas lentas, quizás tiene más funciones hormonales, es donde se produce la hormona de crecimiento en los chicos o en los adultos, que también en los adultos ayuda como a la reparación celular, se regulan algunos niveles inflamatorios, se regulan algunas otras hormonas, digamos, es como el sueño más que va a regular lo físico, digamos. Y el REM va a regular un poco más lo mental, porque algo que no dije es que durante el sueño REM es donde suceden algunos procesos que tienen que ver con consolidación de los recuerdos o de la memoria. Por ahí esto es mucha información, pero la idea es, si uno duerme bien, y si uno cuida su sueño y cuida estos procesos que hablan del sueño, el cerebro solo se encarga de que tengamos las etapas que tenemos que tener y que el sueño se ordene como se tiene que ordenar. Pero, se me ocurrió un dato ahí interesante. Cuando hay algunas personas que tienen como una estrategia de hacer algo que se llama snooze, ¿sabes lo que es? Que es como postergar la alarma. Sí. Bueno, eso es un gesto que en vez de ayudarnos, al contrario, nos está como comprometiendo por ahí los últimos 20, depende de la cantidad de snooze que haga, pero por ahí está comprometiendo esos últimos minutos, porque al fragmentar el sueño, hace que esta secuencia que iba a ser lógica y ordenada se desordene. Entonces, ese es un hábito que la verdad deberíamos perder para tener una mejor calidad de sueño. Perfecto, bueno, qué bueno poder explicar la importancia de los diferentes ciclos o fases del sueño. Te quería preguntar también sobre las diferentes patologías o diferentes problemas que pueden ocurrir relacionados al sueño, el insomnio, la apnea u otras. A ver si podemos primero reconocerlo, como para saber cuándo algo puede estar siendo un problema y tener como algunas definiciones. En principio, como trastorno por insomnio, diría que es la dificultad para quedarse dormido cuando uno desea o para mantenerse dormido el tiempo que uno desea. Todos podemos tener algún periodo de insomnio ocasional, y eso está bien, y es casi inherente a nuestra condición, digamos, de humanos, pero porque si algo nos aumenta la alerta puntualmente, una mudanza, alguna situación en el trabajo, familiar o personal, va a suceder. Pero si esto se instala y se mantiene, bueno, ahí es el momento donde quizás estamos en alguno de estos círculos, que después va a ser un poco difícil modificar, y entonces es el momento donde quizás estaría buena la consulta con un especialista como para evaluar qué está sucediendo y qué tipo de conductas hay que tomar al respecto. Otro gran capítulo de la medicina del sueño son las apneas, que nombraste, y las apneas es como una probabilidad o tendencia de nuestra vía aérea a cerrarse. En general, hay distintos tipos de apneas, hay apneas centrales, apneas obstructivas, pero el concepto por ahí más importante es el de las apneas obstructivas, y es esto, es la vía aérea con una tendencia a cerrarse. Cerrarse significa que entra menos aire o que no entra aire,
esto se asocia a ronquidos, se asocia a fragmentación del sueño, y se asocia a que toda esta secuencia de sueño, digamos, de las distintas fases y demás que habíamos hablado antes, empieza a suceder mal, o a no suceder, y entonces se pierden funciones vitales respecto al sueño. Uno empieza a tener sensación de que no descansó bien, sensación de somnolencia durante el día, puede tener problemas atencionales o en el aprendizaje, y en general también va a haber como mucha disrupción de las cosas que iban a suceder durante el sueño. O sea, hay mucha fragmentación del sueño, por ahí hay transpiración, o no se, digamos, regula bien la temperatura corporal, puede la persona despertarse muchas veces para ir a orinar, puede despertarse con dolor de cabeza, es un montón de síntomas que tienen que ver con, sobre todo, la fragmentación del sueño y por ahí la fluctuación en el oxígeno. Entonces, ante la sospecha de apneas, incluso ante los ronquidos, que los ronquidos están como bastante subestimados en la sociedad, muchas veces a mí me pasa en la consulta que por ahí yo pregunto, bueno, ¿y usted cómo duerme? No a la persona que consulta, sino al otro, me dice, no, yo bárbaro, ronco toda la noche. Roncar es un síntoma de obstrucción de la vía aérea, con lo cual roncar, si bien no podemos decir que todas las personas que roncan tienen apneas, bueno, quizás depende si esto sucede todos los días, como dijimos, y además también ya es un motivo de consulta y de evaluación del sueño. Y después hay otros trastornos respecto al sueño que capaz son más específicos, pero hay trastornos del movimiento, hay trastornos de crisis epilépticas durante el sueño, hay algún tipo de hipersomnia o de somnolencia que no tiene que ver con la disrupción del sueño, sino que es una hipersomnia, o sea, una necesidad de dormir más y de dormir desordenado, y eso también hay que estudiarlo. Pero en principio me parece que por ahí prestar atención a estas cosas que nombramos es como la puerta de entrada, digamos, a ver si puede estar sucediendo algún problema. Tal cual, es importantísimo concientizar sobre esto y sobre todo me quedé pensando con los ronquidos, porque bueno, en mi experiencia, digamos, me pasó también de por ahí trabajar con consultantes con episodios depresivos y de casualidad, o de casualidad no, como parte de la evaluación clínica, preguntar también sobre el sueño, sobre otras áreas, y bueno, encontrarme con esto que mencionabas, duermo perfecto porque ronco un montón. Y de hecho, bueno, la concientización sobre la apnea del sueño, sobre recibir una evaluación médica, y bueno, y su posterior tratamiento es algo, es un componente, bueno, como mencionamos recién, que va completamente de la mano con el estado de salud mental en general. Entonces, bueno, A mí me da yéndome un la poco, sensación como que la gente quizás relaciona roncar con el sueño profundo. claro, ¿Viste? con Por eso, dormir como que bien. sí, dormí bárbaro, sí, dormí, ronqué toda la noche, como dormí perfecto. Bueno, no, al contrario. Roncar es eso, es el ruido que hace el aire a la obstrucción, a la entrada o salida. Entonces, la realidad es que, bueno, si esto sucede todas las noches, si causa disturbios, si otras personas lo escuchan, sobre todo después si uno o sea, si uno le explica bien a la persona, quizás digamos, el testigo, el compañero de cama dice, ah, sí, yo a veces noto que hay pausas respiratorias, bueno, esas son las apneas, o que hay sacudidas, o que hay como signos de sufrimiento durante la noche, y todas esas son, digamos, otros signos asociados y que tienen que motivar la consulta, digamos. Sí, 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 o sea, hay veces incluso que llega a pasar que por ahí la persona conviviente o la otra persona hasta tiene dificultades para dormir por los ronquidos, y en algún sentido se naturaliza o se arman sistemas en torno al ronquido, y bueno, es importantísimo poder mencionar la importancia de la evaluación. Y Sí. bueno, quería preguntarte un poco, digamos, qué es lo que puede esperar alguien cuando va a hacer una evaluación, o si querés mencionar brevemente diferentes modalidades de tratamiento que pueden existir. Bueno, en realidad ahí por ahí lo más importante es hacer un diagnóstico, y respecto al diagnóstico hay un montón de algoritmos de tratamientos, pero desde el punto de vista del insomnio, nosotros hacemos mucho abordaje en estos hábitos o conductas que se pueden tener durante el día, desde el principio del día hasta el final. Esto que decíamos por ahí de, bueno, qué cosas cuidan el sueño, entonces para cuidar el sueño, los horarios, las rutinas, evitar el café, porque el café bloquea la adenosina, que la adenosina recordamos que es esa sustancia que le dice al cerebro que la deuda de sueño aumentó. Eh, Después cuidar horarios, dijimos, de exposición a las pantallas, cuidar horarios de actividad física, pero hacer actividad física, buscar alguna forma de relajarnos la última hora como para por ahí no ir a dormir con un montón de cuestiones en la cabeza que después van a surgir. Ante la ausencia de estímulo aparecen como algunas preocupaciones, o aparece como si fuera el momento ideal para solucionarlos y no lo es. Bueno, entonces, respecto al insomnio en general tratamos de hacer eso, romper estos círculos de los que hablamos, y eventualmente, bueno, basarnos, como nombraste vos, en algunas técnicas de tratamiento cognitivo-conductual, o de control de estímulo, o de restricción de tiempo en cama, eso depende por ahí más del caso. En algunos pacientes usamos fármacos, obviamente, en general los fármacos para el insomnio no son, o
sea, se usan al principio del tratamiento, pero no se mantienen a largo plazo. Entonces, la realidad es que en general, el objetivo después es que la persona duerma sin fármacos, pero bueno, eso después también se va a relacionar con antecedentes personales y situación de salud en general. En relación a las apneas y ronquidos hay un montón de tratamientos, hay que saber si la persona solo ronca o si ronca tiene apnea, si ronca tiene apnea, si baja el oxígeno, y esos son distintos también opciones de tratamiento y son distintos escenarios, es como medio complejo. Y en relación a las hipersomnias también, o sea, es como que a mí siempre estos canales me parece muy importante difundir los síntomas que nos tiene que hacer consultar, porque al final no es que para todos los pacientes va el mismo tratamiento, y entonces por eso es tan importante la consulta con un especialista. Tal cual, y en ese punto te quería consultar también por el rol, bueno, mencionaste los fármacos, por el rol de la automedicación, ¿no? De repente una persona que nota alguna dificultad para dormir y en vez de por ahí consultar con alguien, bueno, agarra medicación que tenga otra persona y empieza a tomar para poder dormir. Sobre todo el rol, por ejemplo, de las benzodiazepinas, cuando son usadas como para inducir el sueño. ¿Esto puede tener consecuencias? ¿Cómo afecta la calidad del sueño en la persona Sí. que se automedica? Obviamente, siempre cuando esté la indicación de un fármaco tiene que ser por un profesional porque, digamos, que esté disponible ese fármaco, que ese fármaco haya hecho dormir a alguien más, no significa que sea la mejor opción para mí. Porque esa otra persona tiene condiciones particulares que motivaron que algún médico se los dé, y entonces hay que ser respetuoso de ese análisis médico, digamos. Muchas veces a mí me llegan a la consulta personas que, como había en su casa, fueron probando una, otra, y lo que pasa con eso es que cuando no hay un control médico al respecto, se cae en algo que tiene la mayor, digamos, el mayor volumen de fármacos que se usan para dormir, que son usados como masivamente, tienen una característica farmacológica que se llama tolerancia, o sea, cada vez se necesita más dosis para el efecto que se había percibido al inicio. Como la gente por ahí lo llama acostumbramiento, bueno, es un poco eso. Entonces, cuando estos fármacos son utilizados sin supervisión profesional, se cae más fácil en ese acostumbramiento, y entonces por ahí de repente se empiezan a manejar dosis muy altas. Hay ya mucha bibliografía que nos aclara a los médicos y nos explica que usar estos fármacos por mucho tiempo puede asociarse a problemas de memoria o a trastornos en la marcha o a caídas, fracturas. Entonces la realidad es que no son fármacos para mantener a largo plazo, ni son fármacos para que uno, digamos, incurra en la automedicación y los tome solo porque alguien más se lo dijo. Bueno, qué bueno poder mencionar esto porque la verdad que sí, digamos, encontré muchas personas que durante años tomaron fármacos sin supervisión, ¿sí? De manera continuada. Cuando mencionabas que creo que lo recomendable es que no dure más de 6 meses, ¿no? De ciertos tipos de fármacos, ¿no? Sí, sí, exacto. Incluso a veces menos, depende. Ajá. En Ok. general los usamos al principio para que estos hábitos y cambios en las conductas sean más fáciles o menos torturantes, pero bueno, igual no en todos, en algunas personas directamente no usamos fármacos, entonces también está bueno eso, que la gente tenga en claro que no es que porque voy a un especialista de sueño me va a dar algo para dormir, no, en general nosotros sacamos otros fármacos que otras personas dieron. Totalmente. Bueno, Sofía, te quería preguntar entonces si podemos compartir por ahí algunas indicaciones de higiene de sueño para personas que quieran mejorar su sueño. Bien, bueno, acá vamos a hacer relación en estos procesos que hablamos que favorecían el sueño, y entonces cuando uno habla de higiene de sueño habla de pautas, de hábitos o de conductas que van a, como de alguna manera, priorizar esos procesos y van a hacer o a favorecer el sueño. Por ejemplo, uno de esos grandes hábitos es alejar la hora de la cena de la hora de dormir, y eso es como algo que nosotros como sociedad solemos cenar bastante tarde, y por ahí la diferencia entre que uno termina de cenar y se acuesta es como bastante breve. Lo recomendado serían 3 horas, es un montón. Pero bueno, eso es como el intervalo ideal, por ahí después podría ser un poco menos, de acuerdo a la rutina de cada uno. En esa última cena también lo ideal es que no haya ingesta de sustancias estimulantes, o sea, cafeína o teína o mateína o alcohol o tabaco, porque todas esas son estimulantes para el cerebro y es como una señal contradictoria. Si yo quiero de alguna manera ir relajándome y dormir, todo lo que pueda resultar estimulante, o las gaseosas, sobre todo las bebidas cola, tampoco estarían indicadas. Por otro lado, hacer actividad física regular, idealmente todos los días, idealmente alejado de la hora de dormir, es otra de las recomendaciones.
mantener una agenda de sueño o un horario de sueño regular para dormir, es otra de las recomendaciones, porque eso es lo que va a orientar, como dijimos, en el horario para que nuestro organismo esté más o menos atento a la hora en la que hay que dormir y a la hora en la que hay que despertarse. Y esto, por ahí el gran tip es como decir, bueno, no tiene que haber tanta diferencia entre los días laborables y los no laborables, porque si no se incurre en algo que es parecido al jet lag, y termina pasando todas las semanas, que se llama jet lag social, que es como los días laborables duermo de 11 a 7, como dijimos hoy, y los días no laborables de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, el domingo es un desastre, porque el otro día tengo que ir a trabajar, porque me desperté muy tarde, no me puedo acostar tan temprano, no terminé de comer regularmente. Bueno, entonces, evitar esas diferencias va a consolidar también estos hábitos que van a favorecer el sueño. Uno muy importante, pantallas. O sea, tratar de limitar el consumo de pantallas y de hecho como ir de alguna manera modificando el entorno lumínico en el hogar, eso también es importante. Las pantallas afectan, como dijimos, la producción de melatonina y también el contenido que nosotros consumimos mediante una pantalla suele ser activante, ya sea porque es alguna situación personal o familiar o laboral estresante, o porque estoy mirando una película donde suceden cosas en la escena que mi cerebro no tiene la capacidad de entender que es una película, y entonces hay un montón de reacciones que suceden en mi organismo, digamos, reaccionan justamente a lo que estamos viendo. Así que en realidad eso es como digamos, cosas que puedo hacer. Y después respecto a cómo puede ser el lugar para dormir, lo ideal es que ese lugar esté obviamente lo más oscuro posible, que no haya pantallas, no llevar el celular, intentar estar en cama cuando ya tengo sueño, entonces restringir el tiempo en cama también va a ser otro hábito que va a favorecer el sueño. Y la temperatura también tiene que estar templada tirando a baja, porque durante la noche dijimos que la temperatura corporal suele estar baja, entonces mantener lo más fresco el ambiente y ventilado favorece a que podamos dormir más y mejor. Bueno, mencionaste muchísimo el tema de la pantalla y el celular y el contenido que vemos, ¿no? Y estaba pensando en cómo, viste que estudios que señalan que la mayoría de las personas duermen con, o sea, a distancias con horarios nocturnos que tiene, por ahí lo que hace es agarrar justamente el celular y, bueno, ver la pantalla, ver la luz de la pantalla y por otro lado el contenido, ¿no? Como en todas las redes sociales, o sea, que es por ahí lo que uno hace, Bueno, hay temas notificaciones, señales de alarma y el contenido es emocional por lo general, ¿no? Lo que más aparece en primer plano. Esto sí, es, bueno, digamos, sí. la recomendación es no, o sea, el celular afuera de la cama, no recurrir al celular cuando no me puedo dormir, y por esto, por el contenido y porque además veo la hora en general si yo prendo el celular, entonces lo ideal es que no me exponga ni a saber la hora ni a este contenido, ni a la luz. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por este tiempo para esta entrevista. ¿Sí? Quería agradecerte primero que nada por este espacio para difundir y concientizar. Y por otro lado, preguntarte, digamos, cómo puede contactarte alguna persona que esté buscando evaluación o tratamiento. Bueno, gracias primero por la oportunidad de la difusión de medicina del sueño. Como te dije cuando me invitaste, me parece que es muy importante poder difundir y poder explicar un poco algunas cuestiones respecto a enfermedades y que es interesante la consulta médica para que sea abordada en el espacio que requiere. Respecto a las consultas, en mi Instagram, por el botón de WhatsApp o por el mail, se pueden contactar. Y si no, en el laboratorio de sueño de Fleni, también atiendo parte del staff médico, así que esa es la otra opción. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.